cultivo de ejotes verdes. Y escogí este cultivo porque, principalmente porque todavía estamos a tiempo de sembrar ejotes verdes. Sí. Y, y también porque la verdad es súper divertido. Verlos germinar, verlos crecer y ver después la floración y la formación de los frutos es algo que, bueno, se disfruta mucho. Pero con este cultivo vamos a cubrir varios temas de muchos cultivos. Es decir, las prácticas agrícolas que veamos con este cultivo se pueden hacer con muchos otros cultivos que tengamos. Bueno, vamos a ver cuál es la mejor época de sembrar los ejotes. Está entre abril y julio. Quiere decir que todavía tenemos casi 3 semanas para sembrar, si quisiéramos hacerlo. Quiero comentarles que aún a pesar de, dice julio, pero de pronto uno puede irse algunas semanas de agosto e intentarlo. No quiere decir que si no lo hice el 30 de julio, el 31 de julio, ya no me va a dar. No, sí te va a dar. Entonces, es cuestión de intentar. Lo que hace mucha gente cuando tiene hortalizas en casa es que se siembra de manera escalonada. Entonces, por decir, si tengo 20 plantitas de ejotes, pues las 20 plantas me van a dar entre 1 y 2 semanas todos los frutos los voy a tener, ¿no? Entonces, voy a tener bastante y pues podría desperdiciarlos, o la otra opción es regalarlos, y sí hay una opción de congelarlos, que después les puedo decir cómo se congelan los elotes. No se pueden congelar crudos, se congelan apenas pasados por agua caliente, como 10 segundos en agua caliente, se sumergen, se sacan, se ponen en agua fría, se secan y se congelan. Entonces, es una posibilidad. Pero la mejor opción es sembrarlos de manera escalonada. Entonces, cada 15 días sembrar 3 o 4 plantitas para los que tienen espacio, ¿no? De manera que cuando me esté dando los ejotes, pues cada 3 o 4 semanas les voy a estar cosechando. Eso es lo que hace mucha gente en las huertas en general. Y es una buena opción para las huertas caseras. Pero la otra que hemos visto es en qué época de la luna. Y entonces, lo ideal o lo aconsejable es sembrar en luna creciente y luna nueva. Son los campesinos los que por años han demostrado que esta es la mejor manera para sembrar, o lo ideal. Muy bien. Ahora, quisiera preguntarles, ¿ustedes pueden reconocer una noche salen al patio de su casa y pueden reconocer cuál es la fase de la luna en que están? Creo que todos reconocemos la luna llena, ¿no? Porque está bien brillante. Esa es la que reconocemos todos, quizás. Entonces, les voy a enseñar cómo. Esto yo lo aprendí en el internet, porque yo no sabía, la verdad. Y he encontrado que algunas personas, en el internet hay contradicciones, entonces algunos dicen, es esta la luna nueva y es esta la otra luna, la luna cuarto menguante o cuarto creciente, y se confunde. Pero esta información la saqué de un observatorio astronómico. Creo que ellos no se equivocarían en esto. Bueno, si ven la luna que tiene la barriguita hacia la derecha como si fuera una D, ¿verdad?
Esta es la luna creciente. Y cuando está en el otro sentido, es la luna menguante. Pero ¿cómo recordarlo? Y lo vamos a recordar de manera inversa. Este sería D, como si fuera una D mayúscula, sería como si fuera el decreciente. Y cuando está del otro lado, sería la creciente, pero es al contrario. Entonces, si está en forma de D, es la luna creciente, y si está en forma de C, es la luna decreciente o menguante. ¿Sí es claro? Sí, bueno. Entonces, es creciente. sí, entonces es importante porque las hortalizas de semilla prosperan mejor cuando se siembran en luna creciente o en luna nueva. En la luna nueva casi no se ve la luna porque no está iluminada, es lo contrario a la luna llena. Y es difícil verla. Quizás es un reto verla. Pero sabiendo que está en el otro lado, quiere decir que se aproxima también la luna nueva, que es cuando está menguando, ¿no? Muy bien. Entonces, estos dos consejos entre abril y julio para el hemisferio norte, porque estamos en el hemisferio norte, y en luna creciente y luna llena. Pero vamos a ver cómo se siembra. Y esto aplica para muchísimas hortalizas. Entonces, vamos a hacer unos huequitos con los dedos, que sean más o menos entre 3 y 4 centímetros de profundidad. Y se ponen entre 2 y 3 semillas. Cuando uno sabe que la semilla está con alto poder de germinación, pues se ponen 2 y posiblemente las 2 van a germinar. Cuando uno nota que la semilla ya está un poquito vieja, pues pone 3 semillas. Enseguida se tapa con tierra y se aprieta un poquito la tierra, que no quede muy sueltica. Y luego se espolvorea un poquito de arena encima de esa semilla, como haciendo un pequeño circulito apenas de unos 3 centímetros de diámetro. Esto ayuda, en el momento de la germinación, le ayuda a la planta. Lo ideal, pues, es sembrarlo en una tierra suelta, ¿no? Donde el terreno ya esté trabajado, porque eso ayuda a que las raíces, pues, penetren fácilmente. Y ya vimos también en alguna ocasión los tipos de suelo. Entonces, queremos un suelo suelto que tenga una buena combinación de los 3 elementos que vimos del suelo, que es arena, limo y arcilla, y con materia orgánica. Y el color negro es lo que nos da una indicación de que hay buena cantidad de materia orgánica. En 2 semanas ustedes van a tener unas plantitas muy lindas de entre 15 a 20 centímetros ya de grandes. Y eso es lo ideal, lo que estamos buscando, que la planta esté bonita y sana. Pero aquí viene la pregunta muy importante y es, ¿a qué distancia una planta de la otra? Si es en una maceta, pues van a caber una sola, ¿verdad? Pero si tenemos una camita, un camellón, queremos saber a qué distancia, porque posiblemente vamos a querer más que una sola plantita. Entonces lo ideal es dejar entre 20 a 25 centímetros entre una semilla y la otra que sembramos. En mi caso, a mí me gusta es 30 centímetros, que es la distancia de una reglita escolar que usan los niños en la escuela. Eso es lo ideal. Se siembran. La razón es que
La razón es que cuando ya la planta se pone adulta, tiene un poquito de espacio para hacerse a los lados y hay mejor aireación entre las plantas. Cuando están muy apretadas, no les entra mucho aire y concentran la humedad y podemos tener problemas de hongos también. Esa es otra de las razones. Cuando las plantitas están ya de este tamaño, hay que cuidarlas mucho. Precisamente, hasta gatos vienen a comerse las plantas. Hormigas, ratoncitos de campo o ratoncitos en la casa. Ellos, pues es comidita fresca y vitaminas y otros nutrientes que el mismo cuerpo se los pide. Entonces, ellos no desaprovechan oportunidades. El riego. El riego, lo que buscamos en el riego es que al comienzo el suelo permanezca húmedo, pero cuando ya han crecido las plantas, cuando ya germinan las plantitas, no le vamos a poner tanta agua. Y tampoco queremos encharcar y mantener muy, muy húmeda la tierra, porque también se puede podrir o la semilla o atraer hongos. Prosperan hongos y nos van a dañar las plantitas. Entonces, como en todo, el exceso de humedad en este caso no es recomendable. Pero también si se descuidan, inclusive hay plantas muy susceptibles, se les deja de regar apenas unas cuantas horas y ustedes van a notar que las plantitas están decaídas. Ahora, si alguien por casualidad tiene estos termómetros que estamos viendo en las entradas de las tiendas y en todas partes donde te miden la temperatura a distancia, si ustedes le miden la temperatura a una planta que le falta agua y que está así toda decaída, va a tener temperatura alta como si tuviera fiebre. Se le sube la temperatura a la planta. Entonces es un tipo de deshidratación. Y eso es algo que queremos evitar todo el tiempo. Yo tengo una pregunta. ¿Las semillas las puedo tomar de los ejotes frescos o tendría que comprar semilla? Ay, para allá vamos. Muy buena pregunta, gracias. Más adelantito te lo voy a decir. Sí, ahora estamos en época de lluvias, entonces, ¿dónde la macetita las tengo que sembrar mejor adentro de la casa? Ay, otra muy buena pregunta. Qué bueno que lo dices. Es mejor el agua de lluvia que el agua de la llave para las plantas. E inclusive para lavar la ropa es mejor. Blanquea más la ropa. Porque no son aguas pesadas. Las aguas pesadas tienen muchas sales disueltas. ¿Por qué es mejor el agua de lluvia? Porque cuando la nube suelta la gotita, en el camino esa gotita es capaz de atrapar un poquito más de nitrógeno. Entonces son gotitas que de por sí ya traen fertilizante, digámoslo así. El nitrógeno es un fertilizante principal de cualquier planta y es lo que hace que la planta sea más verde. Entonces, por eso, las primeras 2 lluvias y sales a la montaña o miras tu jardín y está hermoso, ¿verdad? Y resulta que en la época de no lluvia has regado el jardín con agua de la manguera y de la llave y no está tan bonito. Pero esa es la razón, el agua de lluvia es muy superior para regar las plantas. Entonces, algunas personas, reconociendo esto, recogen el agua de lluvia que cae de sus techos o en las terrazas y la guardan para seguir regando con esa agua las plantas cuando ya no está lloviendo. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir?
Sí, yo sí sobre el riego, porque bueno, yo la forma en la que he estado como midiendo cuándo regar, bueno, que además de todo sí tengo como una hoja donde voy donde voy apuntando, porque luego me hago bolas con cada planta de cuándo la regué. Pero Sí, la forma como yo la hago es que porque a veces superficialmente a veces se ve húmeda la tierra. Entonces, lo que hago sí es meter mi dedo para ver si está húmeda y pues ya, si veo que está medio seca es cuando ya las riego. O sea, como que lo hago mucho tocando la tierra y ahí es cuando me doy cuenta si ya la debo de regar o no. Bueno, excelente. según yo, eso es lo que hago yo. Excelente, es un muy buen sistema, claro que sí. Les había mencionado el primer día, las plantas que están en macetas de barro pierden más fácil la humedad a través del barro. Y las plantas que están en contenedores plásticos eh, requieren de menos riego porque el agua no se evapora tan rápido. Algunas personas, y eso lo hacen mucho también en el campo, ponen material seco encima de la tierra, y cuando digo material seco a veces es como paja, hojitas, etcétera. No muy cerca del tallo, pero sí alrededor de la tierra, y eso también mejora la humedad de la planta porque se evapora menos por la tierra que está expuesta al aire. Entonces son como pequeños truquitos que a veces funcionan. Especialmente si van a salir de la casa 3 días y no quieren que se mueran sus plantas, pues es una de las maneras de guardar un poquito más la humedad. Bueno, le voy a seguir. El tipo de tierra, ya vimos pues una tierra suelta, eh, una tierra si se ve eh, que es una tierra con buen olor, tiene composta o se le ha puesto fertilizante anteriormente, entonces casi que no necesita abono. De todas formas, el hecho de que ustedes en su propia maceta abran un huequito y entierren algunos de los desechos de la cocina, eso ya es un abono que sirve. Pero por lo general en una tierra normal los cejotes no necesitan mucho abono, pero no sobra tampoco ponerles algo de abono. Y a propósito, la próxima clase vamos a hablar muchísimo acerca de abonos orgánicos y tenemos muchas opciones para ello. Entonces eso va a ayudar mucho. Bueno, esta planta necesita de algo que se llaman tutores, que es como sostener la planta. Y la razón es que los tallos no son muy fuertes, no son leñosos. Entonces, el solo peso de las hojas hacen que la planta se escurra. Y esta planta, junto con tomates, pimientos, pepinos, berenjena, chícharos, etcétera, necesitan de tutores. Y vamos a ver algunos sistemas de tutores que se les puede poner. Los más sencillos es que cada plantita individualmente tiene un trozo de guadua o de carrizo o algo que no genere un gasto muy alto, ¿no? Para sostener la planta. En la medida en que la plantita va creciendo, tenemos que irla amarrando para que se sostenga. Quizás, Leti, tú ya has tenido la experiencia con tu plantita de tomate. De lo contrario, la planta se escurre. El tomate le pesa mucho a la planta y no puede sostenerla. Entonces, aquí se hace individualmente y les voy a mostrar una foto no es exactamente del mismo, pero es otra foto, donde ya el cultivo, los cejotes crecieron y pueden ver que todavía tienen esa guía. Por lo general, estas plantas pueden crecer entre 1,40 y he visto plantas
como de 1,80. Entonces, si está muy bien abonado y es una muy buena variedad de ejote, entonces es elevado. Tenemos que pensar en que no es una varita apenas de 50 centímetros, no, tiene que pasar de 1 metro o más. Y también va a crecer en la medida de la cantidad de tierra que tenga. Si mi maceta es pequeñita, mi planta no va a crecer mucho y me va a dar poquitos ejotes. Pero si mi maceta es grande, pues las raíces se van a expandir más, van a tener más nutrientes y la planta va a crecer más. Entonces, este es un sistema y es el estacado individual, así se le llama, estacado individual. Y en algunas partes les dicen caña menuda, no sé por qué. Algo importante, con el carrizo tiene que estar ya bien seco, muerto, en otras palabras. Si tú cortas un carrizo, les quitas las hojas y la clavas, el carrizo echa raíz. Entonces, al poner el carrizo al lado y que eche raíz, pues el carrizo va a competir con el ejote y le va a quitar nutrientes, porque el carrizo también se está alimentando de la misma tierra. En este caso no es aconsejable. Tiene que ser ya un carrizo que no germine. El entable es otro sistema. Si ven, aquí ellos han puesto unas varas gruesas, pero ya a cierta distancia, por decir 1 metro o 1,50. Pero en la parte alta de estas varas ponen un alambre que va de extremo a extremo. Y es sobre ese alambre que nosotros vamos a tomar unas cuerditas para sostener la planta. Y esta fue la mejor foto que pude encontrar para explicarles cómo se hace. Si se dan cuenta, este ya es un cultivo comercial, está hecho con surcos, donde la persona camina entre los surcos para hacer las prácticas agrícolas y también incluyendo la cosecha. Algunas personas ya tienen estos terrenos establecidos y ya las estacas están ahí y ya no las mueven. Simple y sencillamente pueden inclusive rotar. Una temporada siembran estos ejotes, otra temporada siembran chícharos, otra temporada siembran tomates, pero usan la misma estructura para sostener a las plantas. El pepino también, esta es la que más he visto con el pepino. Otro sistema es la espaldera y es prácticamente hacerle como una paredcita con varas más o menos gruesas, tanto verticales como horizontales, y también con cuerditas se van amarrando las plantas en la medida en que van creciendo. Hay otras que solamente les voy a mostrar cómo se hacen y es como si fuera una pirámide de 4 patas e igual en cada pata se van amarrando las plantitas. Y en esta es como si fuera un parteaguas, ¿no? De un techo. Entonces, al lado y lado, sirven también de guía para crecer, pero también les sirven de soporte. El abonamiento. Señor Bulle, yo tengo Sí. una duda de estas formas. Acabo de sembrar pepino, todavía ni siquiera sale la plantita, pero yo sé que el pepino es una guía. Entonces, ¿puedo ocupar alguna de estas técnicas de, no sé, a lo mejor con una malla de estas de gallina para ponerla en la parte de atrás de la maceta para que ahí se vaya enredando? Excelente. ¿O puedo usar alguno de estos con palitos o algo así? Sí, excelente, puedes hacer eso. Hay algunos que, bueno, también los he visto que los venden, pero hacen como una estructura así, pegadita más bien como mi mano. Abajo clavan
un solo palito, lo clavan en la tierra y luego van saliendo varitas en diferentes direcciones para que la planta vaya tomando diferentes direcciones también. Le sirven como guía. Entonces, si es en una pared, esa es una posibilidad. Yo he visto también personas que siembran en la pared y lo que hacen es poner unas cuerdas de un lado a otro o alambre de un lado a otro y la planta se va trepando por ahí. Esa es otra posibilidad. Hay algo interesante con los abonos orgánicos e inorgánicos. Les voy a explicar cuáles son los orgánicos y cuáles son los inorgánicos. Los orgánicos provienen de plantas, ya sea hojas, frutos, tallos, que se han descompuesto, ya sea naturalmente o en nuestra composta. Y son de manera natural, pero también existen el estiércol y el estiércol de muchos diferentes animales. Esos son orgánicos porque provienen de seres vivos, básicamente. Los inorgánicos son elementos químicos provenientes de rocas o de minas. Entonces, hay lugares donde explotan, por decir, el fósforo, el magnesio, el mismo nitrógeno lo sacan de la urea y son compuestos químicos que son hechos por el ser humano. Desafortunadamente, estos inorgánicos a largo plazo dañan el suelo y vemos áreas agrícolas muy fuertes, por decir, tengo referencia de Bogotá, en la sabana de Bogotá, tengo referencia de muchos campos de maizales en Estados Unidos, el mismo Valle de California, donde han usado por mucho, mucho tiempo este tipo de abonos. Y desafortunadamente las tierras se salinizan con el tiempo. Y una tierra salinizada pues ya no sirve. Tienen la ventaja estos abonos que dan resultados muy rápido, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo prefiero usar este porque me va mejor. Pero los orgánicos son lentos, tienen la ventaja de que van soltando los nutrientes de manera lenta. Entonces, aunque hayas abonado el año pasado o antepasado, todavía tienes abono en la tierra. Si se usan los inorgánicos, cada vez que siembras tienes que poner, porque ya se agotó el suelo. ¿Sí? Entonces, digamos así que es algo artificial usar abonos inorgánicos. Pero voy a hablar muchísimo más en la próxima vez acerca de los abonos. Entonces, el hecho de usar, por ejemplo, composta o estiércoles es bastante deseable en nuestra huerta. Y se han puesto muy de moda precisamente porque también están de moda los productos orgánicos. Entonces, si queremos un producto orgánico 100%, también tenemos que usar abonos orgánicos. Esa es la idea. Entonces, sí, y aunque no estemos usando una maceta y está ahí por 2 o 3 meses, no importa, entiérrenle cosas y manténgala medio húmeda. Bueno, quizás puedo decir, cuando llegamos a Oaxaca por primera vez, había una maceta enorme y yo me puse a enterrar ahí cosas, ¿no? Porque no tenían un plan inmediato de qué iba a sembrar ahí. Lo cierto es que un día germinaron unas plantitas, eran de tomate. Dejé una sola. Como la maceta era grande, pues no les miento, la planta de tomate creció casi 3 metros. Y la pude anclar porque afortunadamente encima de esa maceta había un balcón. Entonces desde arriba, con cuerditas, yo sostenía la planta. Y
por curiosidad me dio por contar los tomates y me dio 115 tomates en una temporada. Entonces, yo le echo la culpa a todo lo que le enterré a la planta, ¿no? Mucho tiempo. Esa es la consecuencia de abonarla de esa manera. Bueno. ¿Cómo y cuándo cosechar los ejotes? Y esto aplica, obviamente, para ciertas otras plantas, hortalizas que vamos a tener. El ejote, obviamente, es más sabroso cuando está tierno. Si dejamos pasar el tiempo, pues la cascarita, que se llama vaina, se pone leñosa. Y pues ya nadie va a querer masticar algo tan leñoso. Entonces, el solo hecho de romper un ejote y ver que se rompe fácilmente y que adentro está jugoso, es momento de cosechar. Y ustedes, ya por el color del ejote, pues van a aprender, ese es el momento de hacerlo. Antes no, porque va a ser muy pequeñito y pues van a desaprovechar que el ejote tenga su tamaño máximo. Entonces, en ese sentido, sería mejor no cosecharlo tan pronto. Cuando, así ya les había comentado que si cosechan todos al mismo tiempo, porque sembraron todas las plantitas al mismo tiempo, pues pueden hacer una gran cena de comer solo elotes y nos invitan a todo el grupo, es una buena opción. La otra opción es congelarlos, como les dije. La otra opción es regalarlos, porque de lo contrario se nos van a dañar. Y esos ejotes no van a servir para obtener semilla, porque todavía no está madura la semilla. Pero de eso habla la siguiente diapositiva, y es cómo obtener semilla de los ejotes verdes. Primero hay que dejar el ejote en la planta y que la cáscara se ponga dura y que el ejote se mantenga ahí, inclusive que se seque el ejote dentro de la vaina. Varias de estas vainas comienzan a abrirse. Eso le sucede a todas las leguminosas, porque la planta misma quiere soltar las semillas para que se siga reproduciendo, ¿no? Y así sobrevivir, o darle supervivencia a la especie. Entonces, cuando ya están así como están en la foto, se pueden cortar y ya no se cortan así facilito, tienes que hacerlo con una tijera gruesa o una tijera de jardinería y dejarlas secar más tiempo en la sombra. Esa es la idea, que la planta esté bien seca. ¿De dónde escojo las semillas? Entonces, primero escojo las semillas de una planta sana, de una planta vigorosa. No voy a irme a una plantita que esté enfermita o que se vea como muy debilucha. Si la planta está así, la semilla no va a ser la más favorable. Entonces, igual ya alguien me dijo, creo que era, no Jessica, creo otra persona me dijo, yo fui a la tienda, compré un pimentón y bien bonito y guardé las semillas, lo sembré y ya tengo pimentón, mi plantita de pimentón. Entonces es lo mismo, ¿no? Vamos a buscar frutos bonitos. Es interesante. Los expertos dicen que recoger los frutos de más abajo de la planta, no los más altos, sino los de más abajo. Y los de más abajo son los primeros en salir. Parece que también son los más vigorosos, ¿no? Y sí es cierto, yo recuerdo de mis tomates, las primeras cosechas son las más bonitas. Cuando va pasando el tiempo ya comienzan a salir más pequeños y ya no están tan bonitos. Entonces, igual aquí, los primeros que puedan salir. Ya dije que de plantas que han sido, a veces ustedes van a notar
dicen, estas plantas le cayó plaga, pero a esta no le cayó. Entonces, puede ser que genéticamente tiene alguna resistencia a esa planta. De ahí voy a escoger mis semillas. Lo interesante es que al hacer esto varias veces, de uno escoger las semillas, guardarlas y volverlas a poner en la tierra, la planta se va adaptando a tu jardín y cada vez va a salir más bonita la planta. Y hay personas que plantan, por decir, ejotes de una variedad y ejotes de otra variedad. Y eso está bien, ¿no? Porque hay diferentes variedades. Hay unos que son cortitos y hay unos que son larguísimos. Y tienen diferentes sabores. Entonces ya va por gustos. Pero hay gente que dice, pues yo voy a comer de esta variedad y de esta otra. En ese caso no es recomendable tener esas plantas juntas. Porque el polen de una va a pasar a la otra y lo que vamos a tener es un híbrido. Y ya no vamos a tener plantas, digamos así, puras. Entonces, si tienes mucho espacio y vas a plantar ejotes y de dos variedades diferentes, tienes que tener una variedad a 4 metros de la otra variedad para que no tengas híbridos. Pero si eres muy curioso, pues tenlas juntas y planta los híbridos y ves qué te pasa, ¿no? Porque puede ser que estás sacando una nueva variedad y es una variedad excelente y puede ser muy promisoria en tu jardín. Y algunos que son todavía mucho más curiosos siguen cultivando esta variedad hasta que crean, digámoslo así, una raza nueva y comienzan a vender semillas y les va muy bien económicamente. Eso lo he visto también en muchas personas que lo pueden hacer. Tienen esa habilidad para hacerlo y mucha curiosidad, ¿no? En ese sentido. Otra cosa que es importante hacer es guardar las semillas para la siguiente temporada y lo ideal es en un frasco de vidrio. En el frasco de vidrio es muy difícil que entren, por ejemplo, gorgojo y te dañen las semillas. Y lo otro es que ya deben estar bien secas para que no, porque el frasco de vidrio es hermético, no queremos que entre, que mantenga humedad, porque si se mantiene la humedad, la semilla se va a dañar, se va a fermentar, se va a pudrir y hasta luego semilla. Entonces esa es otra recomendación muy fuerte. Asociación de cultivos de ejote es una práctica muy, muy común en México y en otros países. Inclusive en España dicen que es una práctica precolombina, es decir, ellos reconocen que desde antes de la llegada de los españoles ya se cultivaban plantas de diferentes especies al mismo tiempo porque se ayudan unas a las otras. La más conocida obviamente es el frijol, en este caso también puede ser el ejote verde, que se siembra junto con el maíz. El maíz sirve de vara, es como el tutor o el soporte para que la plantita se enrede alrededor del maíz. Entonces, en el campo lo hacen mucho porque les evita trabajo y eso es excelente, ¿no? Y la otra es, aún inclusive se pueden poner hasta los 3 cultivos, es poner calabaza, que también han visto mucho esto. La calabaza es rastrera, no se va a subir, no va a competir con los otros por luz y aire. Ahora, la ventaja de tener cualquier leguminosa, entre ellos obviamente el ejote y los frijoles, pero cualquier leguminosa, al lado de otra planta es que
quizás ustedes ya han oído esto, todas las leguminosas tienen unos nódulos en las raíces que se llaman rizomas. Esos rizomas contienen unas bacterias y esas bacterias atrapan el nitrógeno que está contenido en el aire de la tierra y lo fija a la tierra. Entonces ese nitrógeno sirve de fertilizante a la planta que le da sostén al ejote. Si es maíz, entonces es una forma de abonar el maíz plantándole una leguminosa al lado del maíz por los rizomas. Y si tiene calabaza, la calabaza forma como una capa de hojas encima de la tierra y mantiene la humedad para el maíz y para el ejote. Entonces, es otra gran ventaja del cultivo de ejotes, perdón, el cultivo asociado de ejotes con otras plantas. El desafío que les pongo a todos, especialmente los que les gusta leer la Biblia, es por qué en Éxodo hay la prohibición de tener asociación de cultivos. Y eso sí, yo no lo sé hasta ahora. Si alguien me puede ayudar en resolver esa duda, le agradecería enormemente. Sí. Pues hasta aquí tengo esta clase del cultivo del ejote, pero como ustedes saben y han podido experimentar algunos, es un cultivo que son prácticas que se repiten en muchos otros cultivos. Entonces, si van a sembrar chícharos, es básicamente lo mismo. Si van a sembrar tomates, básicamente lo mismo. Si van a sembrar pimientos o chiles, es básicamente lo mismo. Seguir todos estos pasos hasta tener la cosecha. Más adelante hablaremos qué hacemos con la planta. Después de cosechar, muchas de estas plantas las llaman anuales, es decir, cumplen su ciclo y mueren, no siguen dando. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, el maíz y los ejotes cosechas y la plantita muere. Sí. Preguntas y comentarios. ¿Dónde se compran las semillas de ejote? Las semillas de ejote las consigues en muchos supermercados, en Home Depot, y también hay varios lugares donde hay especializados en ventas de semillas y productos agrícolas, ahí también los consigues. Sí. Gracias. Pero sí, ahí sí no puedes ir al mercado y agarrarte unos bonitos ejotes para sembrar esas semillas, esas no te van a servir. Ahí sí tienes que comenzar con semillas que ya hayan sido preparadas de la manera como les dije. Yo he visto los sobrecitos en la Comercial Mexicana y en Walmart. O sea, ahí también, las que son más grandecitas, ahí venden también sobres de semillas. Sí, en Walmart también. Estas tiendas a veces no tienen mucha variedad. Es decir, es lo que les quepa de sobrecitos en 1 metro cuadrado, ¿no? Si uno va... bueno, también los he visto en los mercados de abastos. Ellos tienen ahí tiendas donde venden semillas para gente que viene del campo. Entonces es otro lugar que también recomiendo. Si están cerca de un mercado de abastos, ahí pueden encontrar tiendas especializadas. Sí. Lo otro es que, por ejemplo, yo fue ayer o hoy que estuve en Walmart y visité esa sección y tiene solamente una variedad de ejotes. Y es bonito cuando ves muchas variedades, lees por detrás las características y te pueden decir en la lectura
qué tipo de ejote es y ahí escoges. O llevas las dos si quieres. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Yo también tengo una pregunta. Más o Sí, menos, Fer. ¿qué altura tienen que tener los tutores? Si tu maceta es ancha, yo le pondría como más de 1 metro, 1,20. Y si tu maceta es pequeña, quizás un poquito menos. Pero si estás en tu jardín, la raíz va a ser profunda y se va a esparcir por los lados. Entonces, dependiendo si la tierra es muy fértil, fácilmente la planta te puede llegar a 2 metros. Entonces, depende de dónde tienes tu planta. Sí, Ok, gracias. sí, a la orden, Fer. Sí, Chelo. Yo ya conseguí unos guacales de plástico, Ah, excelente. pero mi pregunta es, voy a ir a un, donde venden las plantas, un invernadero que hay aquí, ¿y qué tierra entonces pido? ¿Para plantas? Sí, pide tierra para plantas. Eh, mm, algunos supermercados ya traen tierra lista embolsada en bolsa plástica. Esa Pero son es más caras. bastante, sí. Sí. En los viveros depende. Yo he encontrado tierra de buena calidad y tierra de mala calidad en los viveros. Ah, ok. Entonces, ¿Recomiendas más la de Home Depot, por ejemplo? no, porque te saldría muy caro. Lo que puedes hacer es conseguir esa del vivero y si no es de buena calidad, tú con el tiempo la vas a ir mejorando, Ah, ok. precisamente abonándola. Eh, Gracias. en algunos te dicen directamente que es composta y eso también está muy bien. Sí. Si es composta pura, vale la pena mezclarle un poquito de arena, por decir, al menos 1/3 parte de arena, para que no esté tan apelmazada. Eso también le ayuda a la planta. Sí. Sí, es la recomendación que te puedo dar, porque como no he vivido en Ciudad de México, no conozco muy bien este tema ahí dentro de la ciudad. Sí, Gracias, Lisandro. claro que sí. Señor Buya, me despido porque ya van a pasar por mí, pero muchas gracias por todos los tips. Nos vemos el próximo martes. Bueno, y cuando tengas la salsa lista, nos avisas para probarla. Sí, nos haremos una carne asada con esa salsita, ¿cómo no? Ah, se nota que es de Monterrey. Ah, Cuídense mucho, besos. gracias. Sí. Fer, ¿otra vez levantaste la mano? No. No, No. ok. Ya, Ya te la también me quité. despido. Gracias. Bueno, Chelito y Javier, un abrazo, que estén muy bien. Gusto en verte, Lisandro. Igualmente, saludos. ¿De qué? Yo compraba un sustrato, yo compro un sustrato, bueno, yo esto lo empecé como en abril, más o menos cuando empezó, y tomé una clase, unas como 3 clases con una persona y a ella le estaba comprando un sustrato y creo que compré como 3 bultos y está compuesto como, la verdad es que no me acuerdo, fibra de coco y muchas cosas y me costaba, era un bulto muy grande y me costaba como 180 pesos. La verdad es que no sé si estaba caro o no, no sé cuánto me podrá costar un bulto tan, porque sí era un bulto bastante grande. Sí. Pero bueno, no sé, eso fue lo que yo estaba utilizando y esta persona está en la Narvarte. Pues no sé si a alguien le interesa el dato y no sé si esté caro eso, la verdad es que no me puse a investigar. Ella con el curso que me dio me vendió El sustrato. ese sustrato. Quizás sí es un poquito caro. ¿Sí?
En Oaxaca yo conseguía los bultos entre 60 y 70 pesos. No, pues sí. Hoy compré 2 bultos a 80 pesos cada uno y venían bastante pesados. Sí, ese es... Pero era tierra, porque esta me la vendía como sustrato. Bueno, si es sustrato solamente, no tiene muchos nutrientes. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que tenía más nutrientes un sustrato que una... A no ser que lo definamos, ¿no? Pero el sustrato, es mejor comprar la tierra, porque el sustrato todavía puede tener material orgánico que no ha sido descompuesto. Entonces vas a tardar un buen tiempo para que se descomponga y pueda tener, la planta pueda tener acceso a los nutrientes de ese sustrato. Sí. Entonces sí es mejor la tierra. Sí. Lo que puedes hacer es en el futuro comprar tierra y revolverla con ese sustrato. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer un comentario. Sí, dime, Lucy. La, la lama, aquí en Cuautla venden lama. Sí. Por costal, por camioneta, etcétera. Y yo estaba pensando comprar lama. Tengo entendido que es una tierra muy, muy buena para las plantas. ¿Cuál es la diferencia entre comprar tierra de lama y comprar el sustrato? Bueno, no sé exactamente en México, pero en mi país es prohibido cortar la lama. Es totalmente prohibido. Antes los nacimientos, cuando yo era niño, se decoraban con lama porque quedaban verdes como si fuera totalmente normal. Y la lama tiene una función extraordinaria y es la de guardar agua por mucho tiempo. Entonces, después de la lluvia, esa lama atrapa el agua y la va soltando lentamente. Entonces, por un lado, no erosiona las montañas y por otro lado, no deja que toda el agua que llovió escurra en las primeras 2 o 3 horas, sino que dura varios días soltando lentamente gotitas de agua y mantienen los arroyitos todavía con agua, que eso también es importante para para la naturaleza. Lo que sé es que la lama todavía sí tiene la parte de abajo algo de tierra que se ha formado, esa tierra se ha formado por la misma lama. Cuando la lama va creciendo, lo que queda abajo de la lama se va descomponiendo y se convierte en tierra. Y entonces se convierte otra vez contiene nutrientes para que la lama siga creciendo. Entonces sí es buena, pero la parte de arriba es verde que todavía no se ha descompuesto. Entonces, si compras lama, no todo es tierra, va a tardar no mucho porque es muy delicadita la lama, pero todavía no es tierra completa. Sé a lo que te refieres. Sí, conozco ese tipo de lama porque aquí hay lugares donde la he visto, pero propiamente en los viveros, haz de cuenta que preparan esa tierra, la nutren, la trabajan, no es propiamente lo que tú dices, lama verde, como es una tierra como cafezosa. Espero pronto comprar una para que se las muestre. Muy bien. Lo que tengo entendido es que es tierra que los viveros la fortalecen para venderla para que nosotros enriquezcamos nuestras plantas. Ya. ¿Sí? Entonces, pero esa tierra la puedo comprar para echarla en mi huerto y ya irla Sí, sí la abonando. puedes comprar. Sí la puedes comprar y la puedes usar, claro que sí. Independientemente de que voy a hacer mi composta. Sí, sí, muy bien. Excelente. Claro que la puedes usar. Otra cosa que he visto que usan es como el rastrojo de bosques, van a ciertos bosques y comienzan como a
a barrer la capa superior. Ahí van hojas que están recientemente descompuestas y eso lo usan mucho también en los jardines o pasan por las colonias personas en camionetas vendiéndola, ¿no? Eso también lo he visto. Eso lo vi en Oaxaca también, ese tipo de tierra, ¿sí? Que es como un tipo de composta natural, ¿no? Que la naturaleza la descompuso sin la ayuda del ser humano y la venden. También es buena. Pues mucho ánimo para sembrar sus ejotes. Si no son ejotes, pueden ser otras de esta temporada. Les había mandado un calendario agrícola. En ese calendario aparecen las plantas que se pueden sembrar en esta época del año. Y claro que sí, valen la pena muchísimo. Entonces, voy a buscar precisamente estos del calendario agrícola. Pero yo les mandé a todos esta hojita. Se pueden sembrar puerros, acelgas, nabos, zanahoria, repollo, frijol, coliflor, brócoli, cebolla temprana, espinaca. No, espinaca es un poquito más tarde. Rábano si es todo el año. Y ejotes verdes. Entonces todavía tienen muchas opciones para comenzar sus cultivos. Eso sería interesante. Y los que no se sientan listos, pues comiencen a hacer su composta y más tardecito, por allá en septiembre, pueden comenzar también con otro tipo de cultivos, de acuerdo al calendario agrícola. Sí. Hoy olvidé decirles, un metro cuadrado de ejotes va a producir un kilo con 600 gramos, 1.6 kilos. Sí. Por hectárea se dan más o menos 16 toneladas. Si sembráramos toda una hectárea de ejotes, tendríamos 16 toneladas de ejotes. Esa es la idea. Buena. Sí. Y con tierras bien abonadas, pues posiblemente suba esa cantidad. Pero quería darles ese dato interesante. Gracias. Bueno, claro que sí. Pues un gusto verlos otra vez. Nos vamos a ver la semana entrante. Vamos a cubrir el tema de los abonos y voy a tratar de cada vez hablar un poquito de un cultivo en específico. Entonces, posiblemente hablemos de la zanahoria o de la cebolla a la vez entrante. Entonces, así vamos aprendiendo también temas generales, pero también temas específicos de algunos cultivos.